Imagínense que superemos menos personas y pudiéramos hacer una cierta encuesta. Tenemos una bolsa de lavandería que nos ha llegado con unos cuantos calcetines blancos y negros, con 20 calcetines. ¿Cuántos calcetines deberíamos extraer para tener un par del mismo color? Pues como mucho deberíamos extraer 20 calcetines. Vale. Pero en la realidad nosotros no trabajamos con calcetines ni con bolsas con 20 calcetines, sino que nos enfrentamos a universos muestrales más numerosos, incluso infinitos, y las características que deseamos evaluar son más complejas que el color. Por ejemplo, cuando queremos evaluar el riesgo de cáncer de mama asociado al uso de tratamiento hormonal sustitutivo, o cuando queremos evaluar el beneficio de la dieta y el ejercicio en la incidencia de diabetes mellitus tipo 2. En esos pues, como no podemos evaluar todas las zonas del mundo con los problemas médicos de nuestro interés, nuestra investigación no podrá obtener un resultado certero al 100%. Así que nos tendremos que resignar a obtener resultados aproximados con grados de incertidumbre o imprecisión. Y nos vemos obligados a plantearnos objetivos menos ambiciosos. Aunque nuestra población diana podría ser, por ejemplo, todas las personas del mundo a riesgo de desarrollar diabetes mellitus, nuestra población de estudio se restringirá a aquellas en las cuales nosotros realmente podamos estudiar, por ejemplo, las que se atiendan en nuestro centro de salud. Y de todas estas personas, seguramente solo podemos estudiar en profundidad a una muestra de ellas, que serán las más asequibles en términos económicos y logísticos. Por tanto, pasamos nuestras preguntas de las poblaciones absolutas a la muestra, y la muestra debe tener un tamaño. El principio que justifica trabajar con muestras es que resultan más baratas, más rápidas y más fáciles que con poblaciones completas. Y para seleccionar el número de sujetos a incluir en un estudio, tenemos que alcanzar un compromiso entre los objetivos del estudio y los motivos éticos, científicos y logísticos económicos. En primer lugar, tenemos los motivos éticos. En nuestro estudio vamos a incluir el número de sujetos, ya sea pacientes o voluntarios sanos, que sea el estrictamente necesario para contestar las preguntas planteadas. Puesto que todo estudio conlleva unos riesgos potenciales, éticamente tenemos que incluir el menor número necesario de personas que se van a exponer a estos riesgos. Por otra parte, tenemos los motivos científicos. Tenemos que incluir suficientes individuos como para detectar las diferencias asociadas a los tratamientos, si es que existen realmente. De forma que si no detectamos diferencias, no sea debida a un incorrecto diseño por nuestra parte, sino a que realmente estos tratamientos no son distintos. Y en último lugar, tenemos los motivos logísticos y económicos. Cuando se incrementa el número de sujetos, incrementamos de forma directamente proporcional el coste del estudio, tanto en tiempo de monetario como en tiempo de dinero. Si seguimos con la analogía de los calcetines en la bolsa de deporte y asumimos que podemos extraer tantos calcetines como quisiéramos, vemos que los resultados de nuestra investigación van a ser tanto mejores cuantos más individuos incluyamos, o sea, cuantos más calcetines extrayamos. Si queremos estimar qué porcentaje de calcetines negros tenemos y solo sacamos un calcetín y tenemos mala suerte y es un calcetín blanco, pues nuestra estimación es muy mala, vamos a decir que no hay ninguno. Cuantos más calcetines extrayamos, mejores resultados obtendremos y podremos hacer estimaciones más fiables. Pero fíjense, incluso calculando el intervalo de confianza,
el rango de verosimilitud de la proporción de calcetines negros, aún con 46 calcetines tenemos una gran incertidumbre. Por tanto, es necesario hacer una estimación estadística y fiable que nos permita diseñar el estudio. ¿Cuáles son los factores que influyen en el tamaño de la muestra? Pues hay distintos factores. Y recordando que este es un seminario introductorio, vamos a hablar siempre de generalidades. El tamaño de la muestra de un estudio va a depender de las características del mismo, qué objetivos tiene y cuál es su diseño. También va a depender de cuáles son las variables que nos interesan y cuál es su distribución de referencia. Estos aspectos nos vendrán dados por la realidad y por el contexto. No vamos a poder influir en ellos, puesto que reflejan la realidad de la población. Después tenemos factores en los cuales sí podemos determinar o podemos influir. Un factor muy importante para el tamaño de la muestra es la magnitud del efecto del tratamiento que queremos ser capaces de detectar. Si queremos ver grandes diferencias del tratamiento, un tratamiento muy beneficioso, o si estamos buscando pequeños beneficios del tratamiento que son más sutiles de detectar. También va a depender el tipo de contraste de hipótesis y los riesgos que estamos dispuestos a asumir, como los muestran los errores de tipo 1 y tipo 2 o los niveles de confianza. Todos estos elementos los iremos viendo con más detalle a lo largo de la presentación. Cuando enfocamos un estudio, tenemos dos grandes posibles objetivos. Tenemos unos estudios que van encaminados a la estimación de parámetros poblacionales. Por ejemplo, queremos determinar cuál es la prevalencia de diabetes tipo 2 en la población, o cuál es la prevalencia de hipertensión en la población adulta en España. También podemos querer estimar cuáles son las cifras de colesterol en la población infantil. Y otro gran conjunto de estudios lo que van a pretender no es estimar parámetros poblacionales, sino contrastar hipótesis. Se van a realizar preguntas sobre distintas alternativas terapéuticas y querrán extraer conclusiones respecto a sus beneficios y riesgos. Por ejemplo, ¿puede un programa de vacunación reducir la mortalidad infantil en un 15%? O si tenemos dos analgésicos, ¿cuál tiene mayor efecto en una patología? Veamos primero la cálcula del tamaño muestral, cuando lo que nos pretendemos es estimar parámetros poblacionales. Nuestra muestra nos va a permitir describir las características de la población utilizando o partiendo de un nivel de incertidumbre preestablecido. ¿Qué parámetros de la población podemos estimar? Pues la realidad es muy compleja, pero la estadística es muy limitada. Y no siempre podemos estimar todo aquello que a nosotros nos interesaría como personas o como clínicos y sanitarios. Si nuestra variable es de tipo categórica, los parámetros que podemos estimar son la proporción o la diferencia de proporciones o el cociente de proporciones. Pues, por ejemplo, si estamos hablando de la incidencia de diabetes mellitus, ¿cuál es la proporción de personas con este diagnóstico? ¿Cuál es la incidencia de diabetes? Si estamos hablando de variables continuas, lo que nos va a interesar es la media de esa variable o incluso una diferencia de medias entre dos poblaciones distintas. Pues, ¿cuál es la media de tensión arterial en la población fumadora de más de 65 años con sobrepeso? También hay otros tipos de variables para los cuales podemos realizar estudios de investigación y para los cuales podemos realizar cálculos de tamaño muestral. Por ejemplo, serían variables de supervivencia y otros tipos de diseño. En esta presentación nos vamos a limitar a las variables categóricas y continuas, dejando otros diseños más avanzados para otro tipo de sesiones. Bien, como es la sesión introductoria, cada vez que yo les presente una fórmula, ustedes
olvídenla inmediatamente. Porque lo que quiero que entiendan son los conceptos, son los factores que influyen en el diseño muestral y en el cálculo de la muestra. Pero no nos importan las fórmulas. Afortunadamente, tenemos muchos softwares estadísticos que nos calculan las fórmulas y que nos dan resultados. Por tanto, no hace falta que nosotros las conozcamos, solo que entendamos qué es lo que está involucrado. Y veremos que los factores que hacen referencia o que son necesarios para el cálculo del tamaño muestral son muy similares en todos los escenarios que consideraremos. Tenemos en primer lugar un factor relacionado con la confianza. ¿Cuánta confianza quiero tener en mis resultados? ¿Qué riesgo estoy dispuesto a asumir de que el resultado de mi estudio no sea adecuado? Después tenemos un segundo factor, que es la previsión del resultado. Yo quiero estimar un determinado parámetro, pero necesito tener una idea previa de aproximadamente cuál va a ser este parámetro, en qué rango se mueve. Y finalmente, un factor de imprecisión, del error que admitimos en la estimación. O visto de otra forma, ¿qué precisión queremos que tenga nuestra estimación? Puesto que nunca podremos hablar del 100%, porque estamos hablando de muestras, de estudios, tenemos que decir qué nivel de certeza estamos dispuestos a alcanzar, ¿no? Si nos vamos a una variable continua y queremos estimar la media de esa variable, una vez más nos olvidaremos de la fórmula, no queremos saber cómo se calcula en detalle, sino saber qué está implicado. Y veremos que volvemos a hablar del nivel de confianza, qué confianza quiero tener en mis resultados, quiero estar al 100% seguro, al 95% seguro. Veremos que hay otro factor, que es la variabilidad de la variable, la desviación típica de la variable que estoy analizando y, una vez más, la precisión de mi resultado. Y fíjense que no nos importa para nada la media que queremos esperar, porque ya hemos considerado la desviación típica, la variabilidad involucrada. Vamos a ver con ejemplos qué son estos tres valores. Y supongamos que queremos estimar el número de niños en edad escolar que tienen dislexia. ¿Cuántos niños deberíamos estudiar por un logopeda para ver si tienen trastorno disléxico? Este es el objetivo de nuestro estudio. ¿Qué es lo primero que tenemos que decidir? Por tanto, que solo tenga un 1% de posibilidades de equivocarme. Después necesito una estimación inicial. Consulto la literatura y veo que en otros estudios que se han realizado hay una prevalencia de dislexia del 10%. ¿Vale? Es un valor de partida que es el que quiero refinar con mi estudio. Y finalmente, la imprecisión que estoy dispuesta a aceptar es del 3%. ¿Vale? Eso significa que quiero estimar en la población un porcentaje de dislexia, que aproximadamente será del 10%, con un intervalo de confianza que solo se mueva, que solo tenga una amplitud de 6 puntos. Por ejemplo, mi estudio puede estimar que la prevalencia de dislexia es del 14% y el rango del intervalo de confianza será de 6 puntos, del 11 al 17, con una seguridad del 99%. Pues con estos parámetros, el programa nos va a dar el tamaño muestral de niños que debo evaluar, que son 664 niños. Vamos a ver con otro ejemplo qué significa cuando hablamos de confianza. Este nivel de confianza del 99% o desde el 100%. ¿Me oyen? Vale. ¿Vuelven a oírme? Sí. Vale. Pues continúo. En este estudio lo que queremos determinar es
la incidencia de recidivas de úlceras durante el primer año después de administrar un tratamiento antiulceroso. Nosotros creemos que con este tratamiento vamos a obtener un 15% de recidivas, pero queremos estimar más adecuadamente este porcentaje. La imprecisión que vamos a determinar, la amplitud del intervalo de confianza, será de 6 puntos porcentuales. Y la confianza que quiero tener en mi resultado es del 95%. Entonces, con 136 niños, puedo estimar este porcentaje de recidivas en un intervalo de confianza que tiene un recorrido de 6 puntos porcentuales. Y eso significa que de 100 estudios que yo realizara con 136 pacientes, el 95 de ellos determinaría adecuadamente esta proporción. Esta es mi confianza. El método acierta en un 95 de cada 100 veces. Si yo amplío mi nivel de confianza al 99%, le estoy pidiendo que mi respuesta sea acertada en 99 de cada 100 estudios que yo haga con estas características. Como quiero estar más seguro, el tamaño muestral aumenta y ahora necesito incluir 235 pacientes en mi estudio para determinar con tanta seguridad cuál es la eficacia de mi tratamiento antiulceroso. Finalmente, el otro elemento que entra en el cálculo del tamaño muestral es la variabilidad. Supongámonos que nos interesa saber cuáles son los niveles de hemoglobina en una determinada área de salud. Nos dicen que la variabilidad, la desviación típica de los niveles de hemoglobina en los pacientes observados es de 10 gramos por litro. Esa es la variabilidad de este concepto que es nivel de hemoglobina. Deseamos que el error de nuestra estimación, la precisión, sea del 1% y tener un nivel de confianza en la respuesta del 95%. Con estos datos, el tamaño muestral que yo necesito es de 385 individuos. Supongamos, en cambio, que esta variabilidad de la variable es mayor. Eso quiere decir que las observaciones de los individuos están más dispersas y por tanto es más difícil estimar la media, porque cuando yo tomo un valor en un individuo me puede dar un resultado muy distinto al que tomaría en un individuo distinto. Por lo tanto, hay más variabilidad, hay más posibilidades de valores extremos y es más difícil determinar la media. Si hay más variabilidad, es más difícil identificar la media de hemoglobina y, por tanto, necesitamos incluir 865 pacientes en el estudio. Sería el caso, imagínense, en esta curva de aquí a la derecha, la que estoy marcando ahora, es una curva que indica una gran variabilidad, porque los individuos pueden tener valores muy extremos en ambos sentidos y es más difícil acertar, por tanto hay que incluir más pacientes. En cambio, si mi variable es como esta curva de aquí arriba, es más fácil acertar la media y con menos pacientes ya puedo determinar a este nivel de confianza y con esta precisión cuál es la media de hemoglobina. Por tanto, tenemos una tríada que hemos repasado de elementos que influyen en el tamaño muestral. ¿Cómo es la variable? ¿Tiene una gran variabilidad, una gran dispersión? ¿Qué nivel de confianza quiero tener en los resultados? ¿Quiero estar seguro al 95% o al 100%? Y finalmente, ¿cuál es el error de estimación o la precisión que queremos en nuestros resultados? Es decir, ¿cuán amplio queremos que sea el intervalo de confianza? Con estos tres elementos ya podemos calcular el tamaño muestral para estimar cualquier parámetro, ya sea de una variable continua
o de una variable dicotómica. Bien. Ahora veremos el otro gran grupo de estudios que tienen por objetivo el contraste de hipótesis. Ya no queremos estimar el parámetro de una población, sino que lo que queremos es comparar dos intervenciones o dos situaciones distintas. En este caso veremos que el tamaño de la muestra también depende de los mismos factores que comentábamos antes, un poco más complicados. ¿Vale? Ups. Disculpen. Una vez más, el tamaño de la muestra va a depender de las asunciones que tenemos sobre el futuro, cuál es el efecto de la intervención que queremos evaluar, cuál es la mínima diferencia clínicamente relevante que va a producir nuestra intervención. ¿Qué riesgos vamos a asumir de equivocarnos y de que nuestro resultado no sea fiable? Y finalmente, ¿qué hipótesis, si son unilaterales o bilaterales, vamos a adoptar en nuestra experimentación? Bien. Muy bien. Vamos a empezar a ver cuáles sean las fórmulas para el cálculo del tamaño muestral cuando queremos comparar dos proporciones. Supongamos que tenemos un ensayo clínico con personas en diabetes, a riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y a unas les damos el tratamiento de seguimiento habitual y en cambio a las otras les administramos una intervención que consiste en un seguimiento dietético estricto y en un programa de ejercicios. ¿Cuál sería la proporción de la incidencia de diabetes en el grupo de personas que tienen dieta y ejercicios comparada con la proporción o incidencia de diabetes en el grupo de personas que recibe el tratamiento convencional? Pues para saber el cálculo, el tamaño muestral que necesitaríamos con un estudio de estas características, y les ahorro las fórmulas, lo que vamos a necesitar es el nivel de confianza en los resultados, el riesgo que vamos a asumir, las dos proporciones que tenemos de partida, cuál sería la proporción con un tratamiento y la proporción con el otro tratamiento, y la magnitud del defecto que queremos ser posibles de detectar. Queremos que nuestro estudio identifique un cambio en la incidencia de diabetes del 3%, o solo seremos capaces de determinar grandes cambios, una reducción de la incidencia del 10%. ¿Sí? En el caso de un ensayo clínico en que lo que vamos a comparar son variables continuas, veremos que los elementos que necesitamos son, una vez más, el nivel de confianza, la desviación típica de mi variable de resultado y la magnitud del efecto que queremos detectar. Pues, por ejemplo, si estamos hablando de mujeres menopáusicas que tienen sintomatología menopáusica y una media de sofocos semanales, a las cuales les administramos tratamiento hormonal sustitutivo o placebo, la magnitud del efecto que queremos detectar puede ser una reducción del número de sofocos semanales, por ejemplo, de 40 sofocos semanales a 30 sofocos semanales. Ese es el efecto que queremos detectar con nuestro estudio y vamos a ver qué tamaño muestral se necesita. Repasaremos los distintos elementos que se necesita para el tamaño muestral uno a uno. En primer lugar, la magnitud de las diferencias, el efecto que queremos probar con nuestro estudio. Tenemos que establecer cuál es la mínima diferencia clínicamente relevante que nos interesa. Es posible que una reducción de 2 sofocos semanales no tenga ningún efecto clínicamente importante ni para la mujer ni para el clínico. En cambio, a lo mejor una reducción del 50% de sofocaciones ya empieza a ser
un éxito clínico. O supongamos que estamos hablando de un estudio oncológico, una reducción del tamaño tumoral del 50% o una reducción del 50% en la valoración del dolor del paciente. Estas diferencias las vamos a establecer nosotros como clínicos y responden a nuestro deseo de ver que la intervención sea eficaz. Pero tenemos que ser realistas y determinar las diferencias que sea razonable esperar. Aunque algunos libros hablan de establecer diferencias moderadas del 20 o 25% en términos relativos, yo diría que hoy en día, excepto en campos que tengan grandes avances con el descubrimiento de nuevos medicamentos, hoy en día las diferencias que podemos identificar son mucho menores. Y tenemos que ser mucho menos ambiciosos. Por ejemplo, imaginemos que estamos evaluando pacientes con infección urinaria y queremos comparar un antibiótico de nueva generación con el antibiótico estándar. El antibiótico estándar ya es eficaz, tiene una tasa de curación del 80%, y queremos ver si el antibiótico nuevo es mejor. Y, por ejemplo, que cura el 85% de los pacientes. En este caso, la magnitud de la diferencia que queremos ver es un cambio del 5%. Y esto es un cambio relativo del 6% respecto a la tasa de partida. En el caso que comentábamos de las mujeres con sofocos menopáusicas, en un ensayo clínico recientemente iniciado, la magnitud del efecto que se esperaba determinar era reducir la incidencia de sofocos en un 30%. Y esto significaba pasar de 30 sofocos semanales a 21. O sea, reducir 9 sofocos semanales. Este cambio, que puede ser discutible, que puede ser más o menos relevante para cada persona implicada, tiene grandes repercusiones en el tamaño muestral a incluir. Bien, después veremos más ejemplos de cálculo de tamaño muestral. Seguimos repasando los elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de calcular este tamaño muestral. El segundo elemento que hemos comentado es la variabilidad del desenlace de interés. Ya hemos comentado que si el desenlace de interés, el número de sofocos, la media de hipertensión arterial, la incidencia de diabetes, tiene poca variabilidad, entonces es más fácil demostrar la eficacia o ineficacia del tratamiento y vamos a necesitar menos individuos. Nuestro problema es que la variabilidad real, cómo se distribuye la variable en nuestra población, solo vamos a saber con exactitud cuando se han obtenido los resultados, es decir, cuando se ha hecho el estudio. Pero nosotros necesitamos calcular el tamaño antes. Entonces, lo que vamos a hacer es aproximar esta variabilidad. ¿Cómo? Pues mirando la literatura, a ver si hay estudios que nos describan los resultados de esta variable en otras poblaciones similares, o bien realizando una prueba piloto. Por ejemplo, estableciendo un periodo de inclusión de unos cuantos pacientes y evaluando cuál es la distribución, cuál es la variabilidad en estos pacientes para poder refinar el cálculo muestral de nuestro estudio. Si resulta que las variables que nos interesan son variables con una gran dispersión, está en nuestra mano establecer elementos de diseño del estudio que reduzcan la variabilidad, nos permitan reducir el tamaño muestral y, por tanto, tener un estudio igual de fiable, gastando menos dinero y incluyendo menos pacientes. Algunas estrategias para reducir la variabilidad las podemos ver ya en el criterio de evaluación. ¿Cómo vamos a evaluar nuestro desenlace? En la medida que podamos
establecer criterios de evaluación cuantitativos y precisos que tengan poco error de valoración, nos va a reducir la variabilidad del outcome, del desenlace. En la medida que podamos alterar cómo se miden las variables, por ejemplo, estableciendo medidas repetidas entre los pacientes, estandarizando los criterios, las situaciones y las técnicas de medida, también vamos a reducir la variabilidad. Pues, por ejemplo, cuando estamos hablando de el entrenamiento de los profesionales, cuando estamos hablando de la curva de aprendizaje de los profesionales en administrar una intervención o en utilizar una técnica diagnóstica o en evaluar, lo que estamos reduciendo es la variabilidad para que todos los profesionales lo hagan igual y de forma más precisa. También podemos reducir la variabilidad y conseguir estudios mejor diseñados si somos muy estrictos al incluir la población de estudio y establecemos criterios de selección estrictos para obtener poblaciones homogéneas. Y si incluimos una población de alto riesgo en que sea más probable observar la respuesta buscada. Por eso, los estudios de efectos adversos muy frecuentes son fáciles de realizar, pero si queremos realizar un estudio para determinar un efecto adverso muy raro, muy infrecuente, vamos a tener que incluir un gran número de individuos para poder observar este efecto adverso. Hay otras herramientas que podríamos utilizar para reducir la variabilidad, como es la asignación aleatoria, las medidas apareadas, diseños cruzados, donde cada individuo se compara con sí mismo, o cuando comparamos distintas partes de un mismo individuo. Por ejemplo, cuando en intervenciones oftalmológicas comparamos un ojo de un individuo con el otro ojo. Y también podemos estratificar por factores pronósticos para obtener grupos de población todavía más homogéneos. Todas estas estrategias, que ya veis que no son estadísticas, que son clínicas, están en vuestra mano para obtener diseños más óptimos y eficaces de vuestros estudios. Bien. El otro factor que va a ser importante es el aspecto de si la prueba es unilateral o bilateral, y que se deriva del espíritu de la investigación. Podemos hablar de la investigación exploratoria, donde se busca diferencias entre dos tratamientos. Queremos ver, en este caso, si el tratamiento experimental es igual que el tratamiento control. Esta es nuestra hipótesis de partida, y lo que queremos ver es si el grupo experimental es mejor o peor que el grupo control. Hay otro tipo de estudios que son más pragmáticos y que parten de que ya tenemos más información. Y es aquellos en que tenemos un tratamiento que ya sabemos que es igual o mejor que el otro. Y esa es nuestra hipótesis de partida y queremos ver si puede ser peor. Esto es lo que llamamos una prueba unilateral. Vamos a verlo en un ejemplo. Las pruebas bilaterales es cuando queremos ver si dos intervenciones son iguales o distintas. Por ejemplo, cuando comparamos dos antibióticos en la infección urinaria y vemos si la tasa de respuesta de uno y otro son iguales o distintas. En cambio, cuando hacemos una prueba unilateral de una cola en un ensayo donde tenemos una intervención que claramente queremos ver si es superior a la otra, por ejemplo, podemos evaluar la oxiuriasis, que son los gusanos intestinales de los niños, para los cuales existen fármacos muy eficaces, de una eficacia del 96%, pero que fallan en la eliminación de los huevos, con lo cual se puede producir una reinfección. Pues vamos a suponer que queremos evaluar nuestra intervención estándar, que es el fármaco, con una intervención combinada, que es el fármaco para eliminar los gusanos y otras medidas preventivas para prevenir la reinfección.
es evidente que esta intervención combinada, como mínimo, va a ser tan eficaz como la combinación sola del fármaco. Por tanto, nuestra pregunta ya no es si son igual de eficaces o no. Nuestra pregunta es, ¿la intervención combinada es mejor que el fármaco o no? Porque ya tenemos una información adicional que nos dice que es absurdo preguntarse si la intervención combinada es peor que el fármaco. Estos dos tipos de investigaciones van a depender del conocimiento que tengamos de las intervenciones. ¿Sí? Y ahora llegamos al apartado de nivel de confianza y la toma de decisiones. El nivel de confianza en los estudios de contraste de hipótesis depende de los riesgos que estemos dispuestos a asumir de equivocarnos. A diferencia de la estimación de parámetros, aquí nos podemos equivocar de dos formas distintas. Les presento esta diapositiva que creo que es más fácil de entender. Imaginemos que estamos en el ensayo clínico de la infección urinaria, evaluando dos antibióticos distintos. ¿Vale? Cuando aleatorizamos un grupo de pacientes, les damos un antibiótico, aleatorizamos otro grupo de pacientes, les damos el otro antibiótico y luego vamos a ver cuál es la tasa de curación en un grupo y en otro. La realidad es la que es, esta es la que nosotros queremos adivinar y reflejar. En realidad, o bien los dos tratamientos tienen la misma tasa de curación, o bien los dos tratamientos no tienen la misma tasa de curación. ¿Vale? Esa es la realidad. Pero la conclusión a la que vamos a llegar a partir de nuestro estudio no tiene por qué coincidir con la realidad. Puede ser que nosotros concluyamos que los tratamientos son iguales porque en nuestro estudio así lo hemos visto, cuando en realidad en la población general los tratamientos son diferentes. Y aquí estaríamos cometiendo un error. Otro error que podríamos cometer es concluir que los tratamientos son diferentes, que hay una diferente eficacia, cuando en realidad en mi población, en el universo poblacional, realmente esos tratamientos tienen la misma eficacia y la misma tasa de curación. Y aquí estaríamos cometiendo un error distinto. Lo que nosotros queremos es acertar, es decir que los tratamientos son iguales cuando son iguales en la realidad, o decir que son distintos cuando en la realidad son distintos. Por tanto, nuestro estudio, nuestro nivel de confianza va a depender del riesgo que estemos dispuestos a asumir a cometer estos dos tipos de equivocaciones. Al error tipo 1 es el error de rechazar la hipótesis, o sea, decir que mis tratamientos son distintos cuando en realidad son iguales. Y este error lo controlamos con el nivel alfa de significación. El error tipo 2 es el error de decir que nuestros tratamientos son iguales cuando realmente son diferentes. Y este error lo controlamos con el factor beta. Y ahora vamos a ver un poco más de ambos. En el caso de los antibióticos, vamos a suponer que en mi estudio, en mi ensayo clínico, los pacientes aleatorizados al grupo A tienen una tasa de respuesta del 80% y los pacientes al grupo B tienen una respuesta del 85%. Aparentemente estos resultados son distintos, pero hay la incertidumbre, puesto que tenemos una muestra, puesto que estamos haciendo un estudio, aquí hay un intervalo de confianza y una incertidumbre. Si yo, observando estos resultados, concluyera que los dos antibióticos, que el antibiótico B es mejor que el A, porque tiene más tasa de respuesta, pero realmente estas diferencias observadas fueran fruto del azar, yo cometería un error tipo 1. Diría, fantástico, el antibiótico B funciona y es mejor que el A, y me estaría equivocando.
Es el error de dar como significativos, de dar como eficaces resultados que no lo son. Por el contrario, si yo dijera, no, mira, del 80 al 85% esto no es relevante. Realmente yo concluyo que los dos antibióticos son iguales, pero en realidad, realmente el antibiótico B fuera más eficaz, estaría cometiendo un error tipo 2. Yo fallaría, omitiría el detectar la eficacia de una intervención que realmente existe. Perdón. Vale. Entonces, ese error tipo 1, la significación, la probabilidad de dar como significativas intervenciones que son iguales. ¿Qué nivel de riesgo se asume? Pues el riesgo que se asume normalmente está entre el 0,01, o sea, equivocarnos un 1% de las veces, y el 5%, el 0,05. Este es el riesgo que se suele recomendar aceptar en los ensayos clínicos de intervención. Cuando aceptamos un riesgo del 0,01, estamos siendo mucho más exigentes. Queremos que nuestro estudio solo se pueda equivocar una vez de cada 100. Y esto se hace cuando estamos hablando de un ensayo único, muy costoso de realizar, con un riesgo terapéutico elevado, ante el cual tenemos una posición muy conservadora que queremos estar muy seguros de nuestros resultados. Normalmente, el nivel de significación más usado es el del 5%. Asumimos el riesgo de decir que una intervención es eficaz cuando realmente no lo es, 5 veces de cada 100. Esto es lo que hacía referencia al error tipo 1. Y el error tipo 2. ¿Qué riesgo podemos asumir de decir que una intervención no es eficaz cuando realmente lo es? Pues los valores que se aceptan en la literatura varían entre el 5% y el 20%. En este gráfico evaluamos la potencia, la capacidad de identificar factores estadísticamente significativos respecto al tamaño de la muestra. Cuanto más exigentes somos respecto a la potencia, cuanto más potencia queremos que tenga nuestro estudio, más exigentes somos en el tamaño muestral. Y además, a partir de ciertos valores de potencia, el tamaño muestral crece de forma exponencial. O sea, para reducir el error tipo 2 del 90% al 95%, el tamaño muestral que necesitamos es mucho más elevado. Por tanto, el coste a partir de cierto lugar en términos de pacientes se dispara. Por tanto, es razonable, según el contexto, tomar estos valores entre el 80 y el 90%, sabiendo que más adelante vamos a pagar un precio muy alto en cuanto al número de pacientes a incluir. Bien. Vamos a ver un ejemplo. Seguimos con nuestros antibióticos en la infección urinaria. Sabemos que el antibiótico estándar tiene una tasa de curación del 80%, mientras que el antibiótico nuevo tiene una tasa de curación del 85%. Somos una empresa farmacéutica y nuestro departamento de marketing nos dice: es súper importante que podamos demostrar esta superioridad. Por tanto, esta vez os vamos a pedir que la potencia sea del 95%, porque no queremos perder ninguna oportunidad de demostrar que este antibiótico nuevo es mejor que el antiguo. La significación, pues la vamos a establecer al 5%. Queremos resultados significativos al 95%.
Es un contraste bilateral porque estamos probando un nuevo producto que realmente no sabemos si es mejor o peor. La eficacia de uno y otro, 80 y 85. El beneficio esperado es el 5% cuando pasamos del 80 al 85%. Y cuando le entramos toda esta información al software informático, nos da 1.498 pacientes por grupo de tratamiento. O sea, estamos hablando de un estudio de 3.000 pacientes. Yo, no sé ustedes, pero en pocos estudios he participado que hubiera tantos pacientes. Este es un estudio muy caro que se ha visto especialmente afectado por el hecho de que debe tener esta potencia tan elevada. Una vez nos encontramos en este punto, estaríamos en el primer paso del cálculo del tamaño muestral. Vemos que nos da un tamaño muestral muy elevado. Y con estos datos nos reunimos, el equipo investigador, y decimos, ¿podemos hacer este estudio? ¿Tenemos suficientes pacientes, suficiente tiempo y suficiente presupuesto? A lo mejor lo que debemos hacer es reevaluar nuestras hipótesis para ver si podemos reducir el número de pacientes necesario. Por ejemplo, si podemos asumir un riesgo más elevado, reducir la beta y obtener un resultado más factible. ¿Sí? Bien. Vale. Este ejemplo que les daba es un ejemplo del mismo estilo, en que lo que me parecía interesante hacerles notar es que utilizando dos softwares diferentes con los mismos valores, obteníamos dos estimaciones diferentes, no muy diferentes, ya verán. Con un software veíamos que necesitábamos 10 pacientes por grupo, un estudio de 20 pacientes, y con el otro software necesitábamos 7 por grupo, 14 pacientes. No es una gran diferencia, pero es diferencia. Y esto se debe a que los distintos softwares, aunque utilizan la misma información que yo les he comentado, aplican distintas fórmulas estadísticas y, por tanto, los resultados se aproximan, pero no son idénticos. Puede ser una buena estrategia realizar el cálculo del tamaño muestral con más de un software para tener una idea de esta variabilidad y poder tomar una estimación conservadora del tamaño muestral según los distintos métodos utilizados. Y finalmente, el elemento que va a ser también crucial para evaluar o para calcular el tamaño muestral es cuáles son las pérdidas previstas del seguimiento. ¿Es esperable que de los pacientes que incluya en mi estudio haya un porcentaje que al finalmente no puedan ser valorados? Si es esperable que se pierdan pacientes, entonces yo tengo que aumentar el número de pacientes incluidos al final para estar seguro de que, aun teniendo pérdidas, yo no pierda ni significación ni potencia y pueda probar las hipótesis que tengo de partida. Este cálculo es una simple regla de 3. Tomo el número de pacientes que es necesario incluir en mi estudio para probar el efecto del tratamiento que me interesa. Calculo o estimo qué porcentaje de pacientes se van a perder al final del estudio. Y con esta regla de 3 obtengo el número de pacientes que realmente debo incluir en mi estudio. Este cálculo también lo realizan todos los softwares estadísticos. Y el porcentaje de pacientes que uno debe estimar que perderá depende mucho del contexto. Por ejemplo, en el ensayo clínico de antibióticos en infección urinaria, si asumimos que un 5% de los pacientes se van a perder, entonces el tamaño muestral aumenta de 1.498 por grupo a 1.577. Este sería una pantalla de un software estadístico para realizar este cálculo. En este software, para comparar dos proporciones con dos muestras independientes, realizando
una comparación bilateral, al 5% de significación, al 95% de potencia, con una tasa de curación en el grupo control del 80% y una tasa de curación en el grupo tratamiento del 85%, asumiendo que hay un 5% de pérdidas, el software nos da este resultado. Estos son el tamaño de muestra de los grupos a incluir, 1498 por grupo, y este es el tamaño de muestra a reclutar, teniendo en cuenta que habrá unos cuantos que se perderán. ¿Vale? Este resultado, que es muy fácil de obtener, porque la estadística, esto sí que lo tiene, que es muy fácil de aplicar, lo que requiere por parte de ustedes es el sentido común, es la experiencia clínica y es la reflexión. Las pérdidas en un estudio pueden ser inevitables, pero ¿qué implicaciones va a tener en mi estudio estas pérdidas? ¿Qué esfuerzo tengo que hacer para evitar que se pierdan estos pacientes? Pues nos podemos preguntar cuántas pérdidas va a haber respecto a los pacientes observados. ¿Esperamos que haya un porcentaje muy elevado de pérdidas? ¿Cómo podemos evitarlo? ¿Podemos hacer un seguimiento más estricto? ¿Podemos dar una motivación adicional a los participantes? También tenemos que tener en cuenta si se van a perder más pacientes en un grupo que en otro. Si estoy evaluando una intervención cara, compleja, molesta, que tiene efectos adversos, comparado con otra intervención que no tiene efectos adversos y que no es molesta, lógicamente va a haber más pacientes que abandonen en un grupo que en otro. O si estamos comparando una intervención con un placebo que no tiene eficacia, también es razonable pensar que habrá más pacientes que abandonen el grupo placebo por falta de eficacia. Todo esto va a afectar a los resultados de mi estudio y a mi capacidad para demostrar las hipótesis de partida. También es importante saber por qué motivos se pierden los pacientes. Por falta de eficacia, efectos adversos, porque el protocolo del estudio es muy complejo y se cansan. Los pacientes que se han perdido, y esta pregunta es crucial, ¿tienen el mismo valor de su variable de desenlace que los observados? O sea, los pacientes perdidos ¿tienen la misma tasa de curación que los observados? Parece razonable pensar que si se han ido por falta de eficacia, la respuesta es no. Si se han ido por efectos adversos, la respuesta es no. Si se han ido porque se han mudado de casa, la respuesta entonces es quizás. Quizás sí que los que se han mudado de casa, que han salido del estudio por motivos azarosos, son iguales a los observados, pero todos los otros no. Por tanto, es crucial tener en cuenta este resultado en mi análisis. No es suficiente solo con decir, incluyo unos cuantos más en mi estudio y ya me he protegido de las pérdidas. No, esto es una aproximación necesaria, pero ingenua. Porque estos pacientes perdidos pueden estar conteniendo mucha información que sesgue los resultados de nuestro estudio. Por tanto, el cálculo del tamaño muestral, en este caso, es una herramienta estadística útil, pero que sin su criterio clínico y sin su experiencia puede ser limitada. Estamos llegando ya al final del seminario. Solo mencionar que el objetivo de este seminario era introductorio. Hay muchos aspectos que no hemos tocado, pero que están disponibles en la literatura y que son posibles hacer con los softwares existentes. Por ejemplo, cuando estamos hablando de muestras finitas, nuestro estudio incluye más del 5% de la población del universo total. Cuando nuestro ensayo tiene más de 2 grupos. Cuando por motivos económicos u otras consideraciones debo tener grupos de diferente tamaño. Cuando es necesario hacer un diseño cruzado, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos aspectos que afectan al cálculo del tamaño muestral. La mayoría están tratados en los softwares especializados y para estos aspectos, para el diseño de estudios que contengan estos aspectos, sería aconsejable disponer de acceso al asesoramiento estadístico.
Bien. Quería recomendarles o mencionarles 3 paquetes estadísticos gratuitos con los cuales ustedes pueden probar y hacer sus cálculos estadísticos. Evidentemente hay más, estos son los que conocía yo. El primer software es el programa N de la farmacéutica GlaxoSmithKline. El segundo programa se llama Granmo y es del Instituto Municipal de Investigación Médica de Barcelona. Hace 20 años que existe, pero afortunadamente la han ido renovando y ahora hay una nueva versión para Windows. El tercer programa es EPIDAD, que lo mantiene la Consejería de Sanidad de Galicia, y estos serían los accesos web para acceder a estos programas. Debido al elevado número de participantes, no será posible hacer una sesión de preguntas. Yo les agradezco su atención, les recuerdo que esta sesión está siendo grabada, me disculpo por los problemas técnicos que hayan podido surgir y agradecer al doctor Ignasi Gic y al doctor Iñaki Pérez los materiales que han puesto a disposición para esta presentación, que se ha basado además en estas 2 publicaciones. Invito a los moderadores si quieren dar algún mensaje final antes de dar por acabada esta sesión. Recuerden que la grabación estará disponible con las diapositivas, o sea que si alguna no ha quedado clara, no se preocupen que podrán volver a consultarla. Muchas gracias y buenas tardes. Un último comentario para todas aquellas personas que están pidiendo dónde vas a poderse acceder a los slides y la grabación. Comentarles que estamos trabajando con la Organización Panamericana de Salud y el Centro Cochrane Iberoamericano para poder tener una colección con todos estos webinarios que estamos realizando. Todavía estamos trabajando en dónde va a estar disponible estos materiales, por tanto continúen conectados con esta distribución de la Organización Panamericana de Salud y Noticias CCI para tener más información de cuándo y dónde esta información estará disponible. Muchas gracias a todos y esperamos verles en próximos seminarios. Gracias.